va a cambiar mi ventilación alveolar. Obviamente en una descarga simpática tengo una mejor ventilación pulmonar. Si yo tengo un sistema nervioso simpático que me modula mis actividades respiratorias, ¿qué efectos tiene ese sistema nervioso simpático sobre mis actividades respiratorias? Pues ya lo vimos. Uno de ellos es que puede incrementar tu frecuencia cardíaca. ¿Cómo le hace este sistema nervioso simpático? Por medio de su neurotransmisor, que se llama noradrenalina. La situación es que nosotros tenemos una inervación simpática en los pulmones no muy amplia. Sin embargo, tenemos a alguien más que le puede enviar noradrenalina a nuestros pulmones, no nada más el sistema nervioso simpático. Ese alguien más se llaman glándulas suprarrenales. Que son unas glándulas que se llaman suprarrenales porque están aquí, arriba del riñón. Ese es un riñón derecho visto de una vista de frente. Tenemos un riñón izquierdo que van a la vejiga, y esta glándula suprarrenal tiene una médula suprarrenal en la cual secreta neurotransmisores, noradrenalina, y tiene una corteza, la parte más de afuera, que tiene diferentes partes de la corteza que secreta diferentes hormonas. A final de cuentas tenemos una producción de noradrenalina que normalmente nos está haciendo producir noradrenalina, y esta noradrenalina que viene o del sistema nervioso simpático o de la glándula suprarrenal va a ir a buscar receptores. ¿Dónde va a encontrar receptores este neurotransmisor? Recuerden ustedes que esta pelotita es una proteína, es un neurotransmisor. ¿Cómo se llama ese neurotransmisor? Noradrenalina, acetilcolina, oxitocina, hormona del crecimiento, insulina, glucagón, péptido intestinal vasoactivo, hormona tiroidea, como le quieran poner. Esa pelotita tiene una función, es una hormona, es una proteína, es un neurotransmisor, se llama GABA, lo que se llame. Lo único que necesita para trabajar esa pelotita que anda por la sangre, esta pelotita que anda por la sangre, lo único que necesita es un receptor. Y las células, por ejemplo, esta célula, tiene en su membrana celular receptores. ¿Receptores para quién? Para diferentes neurotransmisores o para diferentes proteínas. Yo puedo tener receptores para anticuerpos, porque soy un macrófago o soy un linfocito. Yo puedo tener receptores no para anticuerpos, porque yo no tengo nada que ver con mi sistema de defensas. Yo tengo receptores para una pelotita que se llama insulina, o yo tengo receptores para una pelotita que se llama noradrenalina. Entonces tenemos receptores de noradrenalina en muchas células, y el sistema respiratorio, los pulmones, incluyendo los bronquios, tienen sus células bronquiales que tienen receptores de noradrenalina, y de esos receptores de noradrenalina hay diferentes tipos de receptores. Los alfa, beta, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, diferentes tipos de receptores. Y los alfa 1 están en alguna parte, los alfa 2 están en otra parte, los beta 1 están en otra parte, los beta 2 están en otra parte. Generalmente, ¿dónde tenemos receptores beta 1? En el corazón, con su efecto adrenérgico en el corazón. ¿Dónde tenemos los receptores beta 2? Generalmente en el aparato respiratorio, aunque también tenemos receptores beta 2 en otras partes. Si llega esta noradrenalina a una célula que tiene un receptor, y este receptor es un receptor adrenérgico de los beta 2, va a hacer su efecto en esta célula. ¿Qué efecto tiene la noradrenalina en el nivel respiratorio? Generalmente nos va a dar broncodilatación. Seguramente una descarga adrenérgica, que se dispara el sistema nervioso simpático, su trabajo. Tenemos un montón de efectos, y no es difícil entender el efecto de la broncodilatación, es decir, que el bronquio
que estos bronquios pasen de tener un diámetro determinado a relajarse y tener un mayor diámetro. Si se hacen más grandes los bronquios, va a entrar el aire más fácil. ¿Por qué pasa eso durante un estímulo con noradrenalina? Eso sucede porque una descarga del sistema nervioso simpático te prepara para la lucha o te prepara para la huida. Y si nosotros vemos a una persona que tiene una descarga simpática, podemos ver fácilmente los efectos del sistema nervioso simpático, incluyendo en el pulmón. ¿Qué le pasa a una persona que tiene de pronto un estrés o una huida o una pelea o una lucha? Se le dilatan las pupilas para que pueda entrar más luz, para prepararme para la lucha y la pelea. Empiezo a tener mayor respiración por mayor efecto en el sistema nervioso para prepararme para la lucha o la huida. Tengo una broncodilatación y tengo ciertos efectos y mi corazón va a estar más rápido. Se incrementa el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca y se hacen muchas cosas en una descarga adrenérgica, incluyendo que tenemos en el pulmón. Ese efecto incrementa nuestra frecuencia respiratoria, seguramente va a incrementar nuestro volumen por minuto o nuestra ventilación alveolar, nos va a dar broncodilatación para que pueda entrar y salir aire más fácil a través de este efecto. No nada más el sistema nervioso parasimpático tiene efecto en el aparato respiratorio, también el sistema, no nada más el simpático, también el parasimpático. Tenemos un sistema nervioso parasimpático que tiene efecto en el aparato respiratorio y está muy fácil entenderlo. También necesita un neurotransmisor que no se llama noradrenalina, se llama acetilcolina. Y esa acetilcolina es otra pelotita, es una proteína que anda por la sangre buscando una célula que tenga receptores de acetilcolina. La situación es que está bien fácil aprender que el sistema nervioso parasimpático tiene un efecto en el pulmón. ¿Cuál efecto va a ser? El contrario del sistema nervioso simpático. Nos va a dar broncoconstricción. La situación es, ¿cuál sistema nervioso parasimpático? Porque tenemos varios sistemas nerviosos parasimpáticos. Y es muy fácil entenderlo. Si sabemos que es el sistema nervioso parasimpático, eso significa que es el sistema nervioso que está parasimpático, es decir, a un lado del simpático. Si recordamos, tenemos un sistema nervioso central con una médula espinal, un tallo cerebral con un bulbo, puente, mesencéfalo, el diencéfalo y los hemisferios cerebrales. Y tenemos una médula espinal en un sistema nervioso central y un tallo cerebral y los hemisferios cerebrales formando parte de nuestro sistema nervioso central. De ese sistema nervioso central salen muchas fibras nerviosas hacia la periferia, formando parte de nuestro sistema nervioso periférico. Si nosotros tenemos a los lados de lo largo de la médula espinal, esos ganglios que están a los lados de la médula espinal se llaman ganglios de un lado de la médula espinal. Una médula espinal que está a un lado de la columna vertebral, entonces se llaman ganglios de un lado de la médula de la columna vertebral, o ganglios paravertebrales. Lo que está a un lado se le llama para algo. Por ejemplo, hemos escuchado que tenemos unos huecos en los huesos de la cabeza, y esos huecos que están en los huesos de la cara o de la cabeza son huecos de estos huesos que están a un lado de la nariz. Entonces se le llama huecos de un lado de la nariz, o huecos paranasales, o senos paranasales, o sistema nervioso de un lado del simpático. Sistema nervioso parasimpático en su parte craneal o en su parte sacra. Tenemos un sistema nervioso parasimpático formado por ciertos nervios del tallo cerebral y tenemos un plexo sacro
con fibras que forman parte del sistema nervioso de un lado del sistema nervioso simpático. Es decir, el sistema nervioso autónomo que está a un lado del simpático es el que está a los lados. Por eso se le llama parasimpático. La cosa es que el plexo sacro viene e inerva muchas cosas de la cavidad abdominal y viene e inerva muchas cosas de la cavidad pélvica. No tiene por qué salir un nervio de aquí y subir hasta acá, hasta arriba, andar inervando pulmones. Le queda muy lejos al plexo sacro del sistema nervioso parasimpático andar subiendo a tener un efecto en los pulmones. Entonces es alguien del plexo craneal y no es el tercer par craneal. Un tercer par craneal que tiene efectos parasimpáticos, pero no tiene nada que andar haciendo el tercer par craneal, que sí tiene mucho que ir a andar haciendo para efectos de la visión, para poder ver de cerca, para poder abrir y cerrar la pupila. Si tiene efectos parasimpáticos el tercer par craneal, pero no tiene por qué andar yendo hacia los pulmones. ¿Quién del plexo craneal parasimpático sí se va a ir a los pulmones? El décimo par craneal. El décimo par craneal sí va a venir a inervar mis pulmones para tener un efecto en los pulmones. Dentro de esos efectos tiene, como menciona su libro, un efecto de broncoconstricción diferente al efecto que tenemos por la noradrenalina con broncodilatación, sobre todo cuando tenemos un efecto simpático con una descarga adrenérgica que nos hace tener ciertos efectos, entre ellos dilatación de la pupila, se nos paran los pelitos, se nos seca la lengua, perdón, la boca, ciertos efectos simpáticos que te preparan para la lucha y la huida, y te late más rápido el corazón y se dilatan tus bronquios. El sistema nervioso parasimpático, que está a un lado del simpático, pero no el plexo sacro, el plexo craneal, y el décimo par craneal de ese plexo craneal, no los otros pares craneales que forman parte de este sistema nervioso parasimpático, son los que tienen efectos en los pulmones. La cosa es que, ¿dónde me van a dar broncoconstricción? Pues ahí donde dice su nombre, me van a dar broncoconstricción, no necesariamente traqueoconstricción, no en todas las vías respiratorias. El efecto de broncodilatación o broncoconstricción por parte del sistema nervioso autónomo no es tanto aquí en la tráquea o en los bronquios principales. Para eso tenemos un árbol respiratorio que está formado de tal manera que lo hace funcionar de manera óptima, incluyendo bajo efectos del sistema nervioso simpático y parasimpático. Si se fijan ustedes, ahí viene en su libro, tenemos un árbol bronquial con un bronquio derecho más vertical y un bronquio izquierdo más horizontal, que así nos los diseñaron, y tiene mucha utilidad, porque si se viene algo que nos comimos y se nos viene por la tráquea, esa cosa va a bajar, y si bien nos va, se va a ir derechito. Por eso este bronquio derecho está más derechito que el bronquio izquierdo, y nos da chance de que la libre el bronquio izquierdo, y de perdida nos deja libre un pulmón para tener un espacio muerto muy grandote en el pulmón izquierdo en caso de que se haya tapado aquí el bronquio principal derecho, pero pues nos va a dejar libre un pulmón, y con eso va a ser suficiente por lo menos para sobrevivir en lo que me quitan, lo que me está obstruyendo algo que se me fue a los bronquios. Por eso está más horizontalizado. Total que tenemos unas vías respiratorias que tienen diferente composición. Si se fijan, la vía respiratoria, ya saben ustedes, lo vieron en anatomía, en histología, tiene mucho cartílago y mucho tejido conectivo, también tiene músculo liso,
pero diferentes proporciones de una cosa y de la otra en diferentes partes del aparato respiratorio. Por ejemplo, tenemos cartílago que forma una gran parte de nuestras vías aéreas superiores, y estos anillos cartilaginosos rodean la tráquea. Le dan la vuelta, pero como dice en su libro, más o menos a 5/6 partes de la circunferencia de la tráquea están rodeadas por cartílago. Lo demás es tejido conectivo. Es un poco aguadito, no es un tubo rígido la tráquea. Y tenemos mucho cartílago, sobre todo ahí, en la tráquea. Y en los bronquios principales. Este es un bronquio principal, izquierdo y derecho, como si estuviéramos de frente. Las situaciones que tenemos en los pulmones una distribución anatómica especial, donde tenemos diferentes lóbulos. Ya sabemos que tenemos 3 lóbulos derechos y 2 lóbulos izquierdos. Así como tenemos la tráquea, un bronquio principal derecho y un bronquio principal izquierdo, también tenemos bronquios que van a los diferentes lóbulos, o bronquios lobulares. Dos bronquios lobulares izquierdos y 3 bronquios lobulares derechos. La situación es que, por ejemplo, este lóbulo tiene segmentos y tiene 3 segmentos. 3 segmentos en este lóbulo superior. Este es un lóbulo superior, un lóbulo medio y el lóbulo inferior, con 3 segmentos, 2 segmentos y 5 segmentos. Es decir, tenemos 10 segmentos pulmonares del lado derecho, con un segmento apical en el lóbulo superior y uno anterior y uno posterior. Tenemos en este lóbulo medio 2 segmentos, el de adentro y el de afuera, el medial y el lateral, y tenemos los 5 segmentos del lóbulo inferior. Tenemos uno apical y los 4 basales. En el lóbulo inferior, con un segmento apical y los 4 basales, 2 que están en la línea media, uno anterior y uno posterior, y 2 laterales, uno anterior y uno posterior. A final de cuentas tenemos 3 lóbulos con varios segmentos, 2 lóbulos con varios segmentos. Y así como ocupamos una tráquea con bronquios principales, con bronquios lobulares 2 y 3, también con bronquios segmentarios 10, y en unos libros dice que aquí tenemos 8 bronquios segmentarios. Bueno, este no. Este es para los 2 lóbulos y se van a ramificar en los bronquios de los segmentos o segmentarios. Estos bronquios tienen una gran composición de cartílago y tejido conectivo. Sin embargo, más adelante, en las diferentes generaciones del árbol bronquial, y si esto es como un árbol que lo volteamos de cabeza y este es el tronco del árbol, empieza a echar ramas para todos lados, y esas ramas empiezan a tener una generación tras otra generación, y muchas generaciones de ese árbol bronquial, aproximadamente unas 23 generaciones. Que todo va a terminar en los sacos alveolares. Que están unidos a su conducto respiratorio, conducto alveolar, y termina en los alveolos, unidos un grupo o un racimo de alveolos
en un espacio que se llama sino. Y ese conducto alveolar está comunicado con bronquios, y ese bronquio con otros bronquios. Después de los bronquios segmentarios, se empiezan a hacer generaciones cada vez más pequeñas de este árbol bronquial, y en algún momento esas generaciones más pequeñas empiezan a tener más músculo liso. Músculo liso que cartílago. De aquí para arriba tenemos en estos bronquios más cartílago que músculo liso, pero en estas vías respiratorias que están más pequeñas empezamos a tener más músculo liso que cartílago. Cuando eso sucede, después de muchas generaciones, más o menos después de 12 generaciones, se le llama ya no bronquio, sino bronquio chiquito o bronquiolo. Un bronquiolo que ya va a terminar de hacer la distribución del aire, por eso se le llama así, bronquiolo terminal, que tienen mucho más músculo liso que cartílago, y eso nos sirve para ciertas propiedades del pulmón. Y después empieza a haber una distribución de alvéolos dispersos en bronquios chiquitos, es decir, en bronquiolos. Que tienen la capacidad de hacer cierta difusión de gases. No como los acinos, no como los sacos alveolares, que tienen su muy grande capacidad de hacer intercambio de gases con los capilares alveolares. Pero en estos bronquios, después de los bronquios terminales, tenemos unos bronquios con algunos alvéolos distribuidos en esos bronquios chiquitos o en esos bronquiolos. Y esos bronquiolos que pueden hacer difusión se le llaman bronquios chiquitos o bronquiolos que pueden hacer difusión, o bronquiolos respiratorios. Estos bronquiolos respiratorios, que son muchas generaciones, más o menos de 17 a 19 o 20 generaciones del árbol respiratorio, ya tienen cierta capacidad de hacer difusión de gases. Pero más adelante, tenemos el final de nuestro árbol respiratorio, donde definitivamente hay una buena difusión de gases. La situación es, ¿para qué nos sirve tener esta composición del árbol respiratorio? Precisamente para lo que platicábamos anteriormente, que es los efectos del sistema nervioso simpático y parasimpático, para ayudarnos a tener una ventilación en determinado momento o tener otra ventilación en otro momento. Nos incrementa la frecuencia respiratoria, nos incrementa la amplitud de nuestra ventilación de volumen corriente, pero también nos incrementa el tamaño de los bronquios chiquitos, no los hace más gordos, es decir, podemos tener broncodilatación. ¿Quién nos ayudó a tener esa broncodilatación? El mismo que nos ayudó a tener un patrón respiratorio más grande, el mismo que nos ayudó a tener una frecuencia cardíaca más grande. Un neurotransmisor, la noradrenalina, el sistema nervioso simpático, nos hace tener dilatación, no de la tráquea, ni de los bronquios principales, de aquí de abajo, donde hay más músculo liso, de los bronquiolos terminales y los bronquiolos respiratorios, para tener una mayor broncodilatación, para que ese aire que ocupábamos, y ahora lo ocupamos en más cantidad, pues puede entrar y salir más fácilmente. ¿Cómo le hace? Porque esa noradrenalina anda buscando, esa noradrenalina del sistema nervioso simpático, que ya saben ustedes, es una pelotita, es una proteína, por decirlo de alguna manera, que anda buscando a ver quién tiene receptores de ella. Pues aquí los va a encontrar en las células de músculo liso que están en la parte final del árbol respiratorio. Y ese músculo liso, cuando le llega oxitocina, no hace gran cosa. A ese músculo liso, cuando llega la insulina, no hace gran cosa. Cuando a ese músculo liso le llega la noradrenalina, él hace su trabajo y se relaja. Y al relajarse, deja de apretar al bronquio, por efecto del sistema nervioso simpático. Voy a ver el reloj.
tenemos unas vías respiratorias que no empiezan aquí y tampoco empiezan en la tráquea. Unas vías respiratorias, como dice su libro, empiezan en la nariz, aquí. Y tenemos muchas estructuras que nos ayudan a que todo este proceso se haga de manera adecuada. No se trata nada más de meter y sacar aire, sino que tiene que tener cierta calidad ese aire. Y esa calidad se la empezamos a dar aquí, no en los bronquios ni en los alvéolos, por ejemplo. Si tenemos una narina y por dentro tenemos, adentro de esta cavidad nasal, tenemos cornetes y tenemos cabellitos que no nos gustan, pero nos sirven de algo. Hay gente que se los corta por pura estética, pero a final de cuentas por algo están ahí, como las cejas. Están para filtrar el aire, es decir, el proceso de que entre aire a la vía respiratoria es un proceso complejo y necesita tener inspiración y expiración tranquila, o inspiración y expiración forzadas, como sea, con los mecanismos que ya platicamos. Pero no nada más es meter y sacar aire. Si ese aire va lleno de partículas de polvo, alguien las tiene que detener, y se detienen en el moco que tenemos adentro en la nariz. Hemos platicado que no es lo mismo la piel por fuera que la piel por dentro. La piel por dentro se llama mucosa, y también adentro de la nariz tenemos mucosa, una mucosa que tiene en esta parte de nuestro cuerpo, en la nariz, pues mucho moco, para que las partículas se vayan pegando y entren a la vía respiratoria sin partículas que están volando en el aire. Se tienen que detener en estos cabellitos, en estas vibrisas que tenemos en la nariz, o en el moco que tenemos en la nariz. Pero aparte de que filtra el aire y que se supone que no debe de pasar de estas vías respiratorias superiores, no deben de pasar partículas más grandes de 6 micras hacia el árbol respiratorio, porque son filtradas. Aparte de que sean filtradas, el aire cuando entra hace remolino en estas estructuras que tenemos por dentro de la cavidad nasal, que se llaman cornetes. Ustedes hemos escuchado hablar en anatomía de los cornetes y tienen una utilidad. La utilidad es que se remoline el aire. ¿Para qué? Para que se caliente el aire. Es decir, tenemos una función de filtración, pero también tenemos una función de calentar el aire y de humedecer el aire, o de humidificación. Y se humedece precisamente con la mucosa nasal, para que el aire entre a los pulmones filtrado y calientito, sin partículas, y que entre húmedo. Es muy probable que a muchas personas nos haya pasado cuando estamos en alguna parte respirando aire frío, nos molesta en la nariz ese aire frío. Y seguramente todo el mundo se ha dado cuenta que cuando sale a hacer algún mandado a la calle en tiempo de frío, en cuanto sales a la calle y estás en la noche platicando, te mormas. Y te mormas porque fabricas moco. ¿Por qué fabricas moco? Para que ese aire frío se caliente con ese moco. No es que estés enfermo, es un mecanismo de respuesta de tus vías respiratorias hacia ese aire frío. A nadie nos gusta el moco y nos los quitamos, pero nos servía de algo. Cuando nosotros regresamos a nuestra casa, en este ejemplo, y estamos ya en lo calientito, y ya en lo calientito nos ocupa el moco, y el moco se te empieza a escurrir y te lo empiezas a quitar y se fue el moco. No es que estuvieras enfermo, no nos gusta ese reflejo, no nos gusta esa respuesta, pero nos ayuda a humedecer el aire y a calentarlo. Es como agarrar un palito con la mano y hacerle así mucho tiempo. Después de determinado tiempo, mi mano va a tener un callo. Es una respuesta biológica de tu mano a un agresor. Y tienes ese callo que te defiende del palito.
esas respuestas biológicas a veces de lagrimar porque abrimos los ojos abajo del agua, o de tener un callo, o de fabricar moco, o de tener otros tos o estornudo, esas actividades no me gustan, pero me ayudan contra el palito, me ayudan contra el agua sucia que me mojó los ojos y tengo lágrimas para que se laven, me ayuda lo mormado y me ayudan la tos y los estornudos para sacar cosas que no debemos o no deben de entrar adentro del aparato respiratorio. Vamos a seguir con esto, yo creo, en la siguiente clase. Voy a tratar de editar el video y mandarles sus tareas. Ya las estoy revisando y vamos a seguir más adelante en la siguiente clase.